Bienvenidos de nuevo, amantes de las brujas. Hoy continuamos esta historia donde la magia y la ingeniería se cruzan de formas bastante explosivas. En el capítulo de hoy, brujas cayendo del cielo, funerales que cambian la historia, barcos que flotan y una masacre que nos va a romper el corazón. Comencemos. La recién llegada le dijo a Nictíngale que se relajara antes de hacer algo dramático, porque al parecer las primeras impresiones importaban, incluso cuando caías del cielo sin invitación. Nictíngale se sorprendió y preguntó de inmediato quién era. Ella se presentó como Lightning, recién incorporada a la asociación de brujas, hablando con un tono relajado y una postura tranquila, como si hubiera llegado a la situación por accidente y simplemente hubiera decidido quedarse. Nictíngale no bajó la guardia. Lanzó la pregunta más obvia sin perder tiempo: ¿la había enviado la maestra Cara? Lightning se encogió de hombros, diciendo que no era raro que Nictíngale no la reconociera, ya que casi nunca estaba presente. Añadió que quería ir con ellas porque le había gustado el discurso de Nictíngale sobre que cada quien pudiera vivir como quisiera. Así que decidió quedarse con ella. Eso fue todo. Sin una gran razón. Sin una misión secreta. Solo vibra y convicción. Lightning estaba claramente encantada con todo lo relacionado con la maquinaria. Montones de herramientas y barras de dinamita le parecían juguetes en un parque de diversiones. Prácticamente irradiaba emoción, llamándose a sí misma una exploradora de corazón, mucho más impresionada por los explosivos que por las normas sociales. Nictíngale no pudo evitar preguntar por qué alguien como ella se uniría a la asociación en primer lugar. Lightning lo explicó como si fuera obvio. Encontrar una montaña sagrada sonaba como una gran aventura. Pero la realidad había sido solo libros. Libros interminables. Y Cara enterrada en ellos. Todo el día. Todos los días. Nada parecido a la emoción del descubrimiento que había imaginado. Finalmente, Nictíngale abordó el elefante en la habitación y preguntó si su habilidad era volar. Lightning asintió con confianza, asegurando que podía cargarlas a ambas sin problema y que volarían como el viento. Pero en el momento en que lo intentó, su cuerpo apenas se movió, el peso aplastó su pequeña figura como si la gravedad le tuviera rencor personal. Así que sí, volar como el viento de repente parecía poco probable. A ese ritmo, llegarían a Bordertown en 2 días. Mientras viajaban, Lightning preguntó casualmente si Nictíngale conocía a Wendy desde hacía mucho tiempo, mencionando que Wendy la había llamado Verónica en el campamento. El nombre cayó con más peso del que Lightning probablemente imaginó. Nictíngale lo confirmó en voz baja. Se conocían desde antes de la asociación, y con eso, el pasado empezó a filtrarse. Antes de la asociación, explicó Nictíngale, la gente la trataba como una marioneta, como una herramienta. Fue Wendy quien la encontró y le enseñó a vivir como una persona. Contó que había tenido una familia en Silver City cuando tenía 14 años, pero que sus padres desaparecieron durante una revuelta de plebeyos, tragados por el caos como si nunca hubieran existido. Su tío la acogió junto con su hermano, Ide. Ese mismo año, sus poderes de bruja despertaron, y su tío lo notó de inmediato. La separó de Ide y la encerró con la excusa de entrenar sus habilidades, dejando las reglas brutalmente claras: obedecer si quería que su hermano viviera. Y ella obedeció. Se convirtió en asesina. Veneno, emboscadas, muertes silenciosas en rincones oscuros, lo que fuera necesario. Elevando a la familia Gillen hasta convertirla en la más rica y poderosa. Pero con cada moneda que se sumaba a su fortuna, sus manos se volvían más pesadas de sangre. La cruel ironía era que sus poderes eran perfectos para ello: precisión, silencio, muerte limpia. Cuando finalmente volvió a ver a Ide, esperando cualquier cosa, él la miró como a una extraña y dijo que deseaba no tener una hermana bruja. Ese rechazo rompió algo dentro de ella que nunca terminó de sanar. Después de eso, nada volvió a tener sentido. Simplemente vivía como un zombi. Cuando sobrevivió a su madurez, sus poderes se intensificaron y las barras de su celda ya no pudieron contenerla. Escapó y se vengó de su tío matándolo. Luego simplemente se fue, sin destino, sin propósito, solo un vacío interminable creciendo dentro de ella. Fue entonces cuando conoció a Wendy.
Una chispa de calidez en un mundo que se había vuelto frío. Ella fue quien la llevó a la asociación, donde conoció a otras brujas que compartían el mismo sufrimiento y dolor, encontrando finalmente un poco de paz dentro de sí. De vuelta en el presente, Lightning escuchó en silencio antes de señalar que Kara parecía haber perdido el rumbo y que nadie en la asociación creía que un príncipe realmente se preocupara por las brujas. Sonaba como un cuento de hadas contado por alguien que aún no había sido quemado lo suficiente. Mientras escuchaba a Lightning, Nightingale pensó en Roland y en sus palabras, creer en los poderes de las brujas, querer que caminaran libremente por las calles, no con miedo, sino con orgullo. Finalmente, levantó la mirada y dijo con seguridad, yo le creo. Mientras tanto, en Border Town, dentro de una pequeña cabaña, Anna preguntó si todo estaba bien con el príncipe. El príncipe no paraba de estornudar. Se preguntó en voz alta quién estaría pensando en él con tanta intensidad. Y la respuesta llegó segundos después. Irrumpiendo en la habitación, Nightingale y las demás entraron de golpe, cayendo a sus pies en una maraña de urgencia y agotamiento. Anna entró de inmediato en modo defensivo, con los instintos afilados y las llamas casi ansiosas por encenderse, pero Nightingale rompió la tensión gritando que Roland trajera a Nana de inmediato. Sin explicaciones. Sin cortesías. Sin presentaciones. Solo urgencia. Más tarde esa noche, mientras Nana atendía las heridas de Wendy, el príncipe intentaba darle sentido al caos. Solo 3 brujas habían regresado. Su mente saltó a demonios, masacres, los peores escenarios posibles, uno tras otro. Se sintió aliviado de que Nana estuviera allí, especialmente cuando el brazo de Wendy necesitó atención seria. Entonces Lightning salió de la enfermería, aparentemente casi ilesa. El príncipe le preguntó si ella también estaba herida, y ella lo descartó con un gesto, diciendo que estaba bien, igual que las demás, así que no había de qué preocuparse. Luego lo estudió con atención y admitió con una sonrisa que realmente era un buen tipo, tal como Nightingale le había dicho. No lo había creído al principio, como nadie en la asociación. Pero el mundo estaba lleno de personas extrañas, así que tal vez un príncipe como él no era tan raro después de todo. A él le molestó un poco que lo llamaran raro, pero lo dejó pasar. Entonces todo encajó, la asociación no había sido atacada. Al darse cuenta de que nadie le había contado a Roland lo ocurrido, Lightning lo explicó sin rodeos. Wendy había sido herida, por su propia maestra, Kara. Las palabras dejaron a Roland paralizado. ¿Cómo podía haber sido atacada por una de los suyos? Cayó la noche. El príncipe Roland regresó a su habitación, solo para casi saltar del susto al ver a Nightingale acostada en su cama, en ropa de dormir, tranquila e imperturbable, como si eso fuera completamente normal. Sus pensamientos se desviaron de inmediato a lugares indebidos, su rostro se calentó mientras intentaba recomponerse. Antes de que pudiera decir algo inteligente, Nightingale se levantó y caminó hacia él, y de pronto quedó acorralado contra la puerta, con el corazón acelerado, sin saber si estaba a punto de ser asesinado, o emocionalmente comprometido. Balbuceó que ella debería descansar todo el tiempo que necesitara. Entonces ella se arrodilló. Nightingale se presentó con su verdadero nombre, Verónica, y juró lealtad al príncipe. No como una bruja buscando refugio. No como una víctima. Sino como una subordinada. Prometió seguir sus órdenes, luchar a su lado contra demonios o cualquier otra cosa, hasta su último aliento. Después de haber sido abandonada por la asociación, había elegido su futuro, y era él. Sabiendo que tal vez ella no entendía las ideas modernas de igualdad o libertad, el príncipe decidió seguirle el juego al rol. Tomó la espada de sus manos y la nombró su mano derecha. Cuando le preguntó su nombre real, ella dijo que ya no había razón para ocultarlo. Por la mañana, Wendy recibió un contrato para quedarse en Border Town y trabajar para Roland, recibiendo un pago justo. Entonces, él soltó algo de manera casual que dejó a todos completamente impactados. Creía haber encontrado una forma de que las brujas superaran la madurez sin dolor. Más tarde salieron al exterior y llegó la explicación, donde admitió que aún era solo una teoría. Su argumento era que las brujas eran como contenedores, la magia se acumulaba con el tiempo hasta desbordarse y atacar el cuerpo, sin demonios.
Sin maldiciones. Solo desequilibrio. Si la magia se liberaba constantemente, si se mantenía fluyendo, el dolor podría no llegar nunca. Tal como Anna, que había sobrevivido porque, sin saberlo, había hecho exactamente eso. Prometió Bordertown como refugio. Un lugar donde las brujas pudieran practicar libremente, sin miedo ni cadenas. Si funcionaba, podrían construir su propia montaña sagrada allí mismo. Wendy dijo que ya habían firmado el contrato y preguntó por dónde empezar. La respuesta fue simple: seguir usando su magia hasta dominarla. Cuando comenzó el entrenamiento, Nana y Anna hablaron en voz baja. Nana estaba impresionada por la magia de viento de Wendy y el vuelo de Lightning, especialmente porque había salvado la vida de Wendy. Anna simplemente estaba feliz de tener tantas hermanas a su alrededor. Pero Nana notó algo más: la forma en que Niktinga le miraba al príncipe, cálida y distinta a antes. Anna no lo entendía, así que Nana, un poco cansada de su inocencia, le advirtió que si no actuaba, Niktinga le podría hacerlo. De repente, la alarma interrumpió el momento. Venían demonios. Roland corrió hacia la muralla, escaneando el horizonte, y no encontró nada. Ni bestias. Solo niebla. Iron Axe, quien había dado la alarma, le dijo que mirara más de cerca. Y ahí estaba, una masa oscura formándose. Un demonio híbrido. El mismo que casi lo había matado años atrás. No era una criatura sin mente. Había sobrevivido y aprendido, dándole a Roland una sensación terrible. Tras unos segundos, su rostro se hizo visible. Un demonio con 4 ojos brillando con una aura roja. Una bestia con apariencia de león. De repente, se movió, comenzando a acercarse a la muralla, rápido. Iron Axe, que ya había luchado contra ese demonio, gritó la orden: soldados, su primera misión es proteger al príncipe. ¿Todos listos? Sin embargo, cuando la bestia llegó a la muralla, se detuvo por alguna razón. En lo alto del muro, todos quedaron confundidos. Incluido Carter. Pero entonces ocurrió algo aterrador, algo que jamás habrían imaginado. Saltó. El príncipe ordenó abrir fuego, pero el monstruo ya estaba en el aire, estrellándose con inteligencia contra la sección más débil de la muralla. Confirmando los peores temores de Roland. Este demonio era distinto. No solo tenía poder, tenía inteligencia. Una vez que atravesó el muro, llegaron los informes, se dirigía hacia la ciudad. Roland movilizó todo de inmediato, ordenando que parte de la división protegiera la muralla mientras el resto lo seguía. Por dentro, se arrepintió de haber subestimado alguna vez a esas criaturas. Cuando llegaron a la ciudad, un grito resonó, pero ya era demasiado tarde. La sangre manchaba las calles. El miedo apretaba su agarre. Un segundo después, el monstruo reapareció, destruyendo todo a su paso. Agarró a otro civil. Roland gritó rápidamente que todos tuvieran cuidado. Pero fue inútil. El demonio abrió sus alas y lanzó un rugido poderoso. Las armas resultaron inútiles en el caos, así que el capitán ordenó a los soldados subir a los tejados para evitar dañar a los civiles. La furia del monstruo se encendió. Una vez más, desató poderosos vientos que lanzaron a todos por los aires. Entonces, de repente, 2 balas atravesaron la cabeza del demonio. Roland miró hacia el tejado de donde había venido el disparo y vio a uno de los nuevos soldados. La bestia giró la cabeza hacia él y gritó. Pero entonces Iron Axe apareció junto al demonio y lo remató con un único disparo devastador, vengando tanto a los muertos como a su propio pasado. Mientras tanto, al norte de Greycastle, algo mucho peor se acercaba. Una criatura mutada colosal se arrastraba hacia la muralla, babeando ante el olor de humanos, con un ejército de demonios brotando de su enorme boca. Soldados aterrados huían, perseguidos por algo en el cielo, con la esperanza de llegar a la puerta norte. Cuando quedaron acorralados, esperando que se abriera la puerta interior, una horda de bestias demoníacas se acercó. Una mujer decidida ordenó a sus compañeros que se tragaran píldoras rojas. Obedecieron y las tragaron, y de inmediato, el poder inundó sus cuerpos, preparándolos para la batalla. Sin embargo, justo en ese momento, la puerta se abrió.
Y lo que emergió fue el ejército del juicio, los guerreros del castigo divino. Caballeros de élite. Confiados. Uno atrapó al monstruo volador en pleno aire. Otro lanzó una lanza con una fuerza imposible, matándolo al instante. La mujer observó en shock, incapaz de creer que los humanos pudieran hacer eso. Desde lo alto de una torre, 3 arzobispos observaban. Notaron que los ejércitos de refuerzo de los grandes reinos habían sido aniquilados, y que el ejército del juicio reinaba supremo. Pero el costo era alto, píldoras consumidas, soldados perdidos. Typhon, uno de los arzobispos, insistió en que había sido necesario. Las bestias habían aparecido exactamente como se había profetizado. El tiempo se agotaba. Otra arzobispa, Geater, se rió, diciendo que los humanos no eran mejores que los demonios, y que tal vez la extinción no sería tan mala. El arzobispo mayor respondió con dureza, preguntando si se oponía a la voluntad de Dios. Ella cuestionó si Dios siquiera favorecía a la humanidad o si quería que sobreviviera. Siguió el silencio. Mientras tanto, el tercer arzobispo, Meine, pensó para sí que Dios no había enviado bendiciones a este mundo, y que no amaba solo a las bestias demoníacas. En su mente, sabía que Dios solo favorecería a quienes ganaran esta batalla. De vuelta en Border Town, bajo un cielo invernal sombrío, un ciudadano caído fue enterrado. Roland habló para honrar el sacrificio del señor Ali, quien había luchado valientemente contra el demonio. Mientras tanto, Vane cerró los ojos y escuchó las palabras del príncipe, recordando el sacrificio del plebeyo. El caballero jefe observó, profundamente conmovido, un príncipe noble honrando a un plebeyo por su nombre se sentía incorrecto para el mundo. Pero el príncipe permaneció junto al montículo recién hecho, como si estuviera enseñando a toda la frontera un concepto que la mayoría de los nobles trataban como una enfermedad, la decencia humana básica. El viento cortaba con fuerza, el duelo mordía como dientes, y aún así insistió en que la despedida importaba. No porque fuera poética, no porque sonara bien, sino porque Bordertown había enterrado a su gente como basura durante años. Agujeros rápidos. Tierra rápida. Sigan adelante. Como si los muertos fueran papeleo incómodo. Así que le dijo al caballero con calma que los caídos merecían más que una tumba apresurada. Y más allá del respeto, los funerales cumplían una función, elevar la moral. Cuando los soldados recordaban por quien estaban sangrando, rostros reales, familias reales, vidas reales, sus espaldas se enderezaban de formas que el miedo no podía doblar. Ese momento le hizo darse cuenta de que, si Bordertown iba a avanzar, tenía que trabajar más duro, y construir un cañón, para reducir las muertes. Justo entonces, apareció la esposa del hombre caído, con 2 niños aferrados a ella, uno tan pequeño que aún creía que el mundo era mayormente cálido y seguro. Los soldados cercanos observaban en silencio y con temor, dándose cuenta de que la victoria no alimentaba huérfanos. La pregunta no dicha flotaba en el aire, ¿cómo se suponía que iba a sobrevivir ahora? Antes de que la lástima se convirtiera en pánico, uno de los soldados le recordó a su compañero que ella recibiría el salario de su esposo, y una compensación extra, algo llamado pensión. Incluso lo había visto con sus propios ojos. El jefe le entregó un saco de dinero. En otras palabras, el príncipe no solo estaba lamentando la muerte, estaba asumiendo la responsabilidad de lo que venía después. En un contexto medieval, eso era prácticamente un comportamiento revolucionario. Mientras la multitud procesaba esto, los ojos de Vane se entrecerraron. Su postura cambió, no de forma dramática, solo alerta. Como si el aire hubiera susurrado que algo andaba mal. Un compañero le preguntó qué ocurría. Vane dudó, diciendo que sentía a alguien cerca, luego lo descartó, no queriendo ser el tipo que gritara fantasma en un funeral. Excepto que no lo estaba imaginando. Porque mientras el pueblo lloraba y el príncipe hacía de líder responsable, un par de ojos ya estaba contando brujas como si fueran contrabando. De vuelta en el taller de cemento, el ambiente era completamente distinto. Aquí, el duelo fue reemplazado por la industria, y el príncipe consultó a Anna sobre los cañones para los trabucos. Anna respondió con la calma confiada de alguien que había aprendido que podía cambiar el mundo con fuego y paciencia,
gracias a la máquina de vapor, los herreros ahora se encargaban de la mayor parte del trabajo pesado. Su papel era más controlado, más preciso, menos horno humano y más diosa de la manufactura de precisión. Y luego estaba Lightning, siendo Lightning. Saltaba de un lado a otro como una niña que hubiera descubierto un taller lleno de fuegos artificiales y legales, tan emocionada por la nueva tecnología que bombardeaba a los herreros con preguntas hasta que parecían rogar por la temporada de demonios solo para escapar de ella. El príncipe entendió por qué había estado desaparecida. No había desaparecido, había estado acosando a los herreros como un duende de curiosidad impulsado por cafeína. Y como el príncipe era físicamente incapaz de ver entusiasmo sin convertirlo en arma, sacó otro plano. Anna y Carter quedaron atónitos, diciendo que parecía un arma formidable. Roland dijo que era un cañón de 12 libras. Un arma gloriosa, diseñada para hacer que los demonios híbridos se arrepintieran de tener huesos. Comenzó a explicar cómo funcionaba, entrando en detalles técnicos como si estuviera dando una charla para campesinos medievales. La cara de Anna quedó en blanco, estaba escuchando, pero su cerebro estaba cargando. Él lo notó y cambió de enfoque, señalando 2 hoyos en el suelo y diciéndole que hiciera moldes para las balas del cañón calentando y fundiendo acero allí. Anna se puso manos a la obra de inmediato, vertiendo metal fundido como si regara plantas, y el príncipe le advirtió que no mirara directamente la lava brillante, podía dañar sus ojos. Ella lo cerró obedientemente, y el príncipe, este genio, inventor, supuesto futuro del reino, empezó a sonrojarse como si lo hubieran atrapado tomándose de la mano en público. Se acercó para limpiarle el sudor del rostro. Sí. Sudor. A temperaturas bajo cero. Porque, al parecer, la termodinámica no aplicaba cuando el romance se forjaba junto a metal fundido. El caballero observó y pensó que algo mucho más brillante estaba ocurriendo allí. La mano del príncipe se demoró demasiado, el rubor era evidente, y las mejillas de Anna también estaban sonrojadas. Toda la escena parecía el ritual de cortejo más incómodo del mundo. Si alguien necesitaba pruebas de que esta relación había pasado de bruja rescatada y príncipe agradecido, felicidades, la red de chismes de Bordertown acababa de recibir su episodio semanal. Pero mientras nuestro héroe estaba ocupado estando nervioso y productivo, el espía estaba aterrorizado. Este hombre, enviado por el nuevo rey Timothy, había estado observando cómo el príncipe protegía abiertamente a las brujas, y eso le estaba rompiendo la cabeza. Plebeyos charlando con brujas como vecinos. Una muralla gigantesca elevándose como si la hubieran construido dioses furiosos. Palos de metal disparando proyectiles que mataban demonios. Todo se sentía maldito, como si hubiera tropezado con una ciudad impulsada por magia prohibida. Si no fuera por el enorme pago prometido, jamás habría aceptado espiar esta pesadilla. Lástima que el miedo lo volvió descuidado, porque Vane, el hombre que antes había imaginado una presencia, lo vio y le ordenó que se detuviera. El grito resonó, y todos se giraron. La noticia se propagó como fuego, había un espía. Alguien viviendo entre ellos con un rostro falso. El hombre se congeló, pensando por última vez que el cuarto príncipe debía estar obteniendo poder del diablo, porque ningún noble normal construía murallas, fabricaba armas y trataba a las brujas como humanas. En otro lugar, dentro del castillo, el viejo consejero, el hombre cuya alma se erosionaba con cada orden real absurda, recibió el informe y casi explotó. El príncipe había solicitado 2 barcos. Sin capitanes. Sin tripulación. Solo barcos. ¿Y cómo planeaba enviar barcos sin nadie a bordo? Justo cuando estaba a punto de colapsar, tocaron la puerta. Un soldado informó que habían atrapado a una rata. Añadieron que se llamaba Cole, apodado Groundhog, y trabajaba para el segundo príncipe. Había vivido durante meses bajo una identidad falsa como un residente normal de Bordertown. Le encontraron una carta, dinero y paquetes de mezcla de cemento. Los soldados todavía lo estaban interrogando para sacar más información, y el viejo, agotado, no dudó, había que exprimirle todo y ejecutarlo de inmediato. Sin piedad. Sin demoras. Ese ya era el cuarto espía que atrapaban. A este punto, Bordertown no era un pueblo, era un cementerio de espías.
Y la razón por la que el asesor no se sorprendía era porque el príncipe lo había visto venir. Cuando le advirtieron que no tenían suficiente personal para atrapar espías, el príncipe ordenó un anuncio público diciendo que alguien estaba saboteando los suministros de comida, otra vez, y ofreció recompensas por reportar comportamientos sospechosos. Así que el pueblo se convirtió en su propio sistema de seguridad. No porque todos se volvieran nobles, sino porque todos entendieron que sobrevivir dependía de atrapar espías antes de que destruyeran lo que se había construido con tanto esfuerzo. El asesor miró todo esto y, como siempre, se sintió inquieto. Roland no solo era inteligente, era peligrosamente inteligente. Da tipo que no teme al juicio divino ni a las amenazas de la iglesia. Da tipo que hacía que incluso un viejo como él se sintiera impotente, quizá más demonio que los demonios de verdad. Mientras tanto, muy lejos, en la capital de Greycastle, el rey Timothy estaba sentado en su trono, fingiendo que tenía el control. Preguntó por los decretos reales que había enviado a sus hermanos, nadie había respondido. Eso lo enfureció. Era el rey, y aún así la familia real lo trataba como un mensaje de grupo sin leer. Un hombre informó que el cuarto príncipe sí había respondido, diciendo que regresaría después de la temporada de demonios, cuando su gente estuviera a salvo, y dirigiéndose a él como su alteza, no su majestad. Esa sola frase hizo trizas el ego de Timothy. Roland todavía lo llamaba príncipe, no rey. Timothy llamó idiota a Roland por oponérsele, sobre todo porque él había planeado atraerlo con tierras y comodidades, como sobornar a un gato callejero. Preguntó por la tercera y la quinta princesas. Las noticias eran peores. La tercera princesa había desaparecido con su mayordomo y sus sirvientes. Se fue. Sin rastro. Timothy se frotó el rostro con frustración, no porque la quisiera, sino porque jamás quería plebeyos derramando sangre real, incluso sangre real molesta. Exigió que la encontraran. Luego su atención pasó al problema más grande, García Wimbledon, la princesa pirata terca. Antes de que alguien pudiera explicarle, Timothy ordenó que le confiscaran el puerto y exigió que la arrastraran de vuelta a la capital. Y como si el universo disfrutara humillarlo, un caballero irrumpió con la noticia real. García había derrotado a las fuerzas del duque Joy en la frontera sur. Ahora controlaba Eagle City. La cara de Timothy se torció de horror. Y se puso peor. García se había coronado a sí misma reina de Clearwater con la bendición de los duques locales, y toda la mitad sur de Greycastle se había vuelto independiente. Ahora Timothy no solo lidiaba con la temporada de demonios y hermanos rebeldes, también enfrentaba un reino partiéndose en dos. Se quedó ahí, apretando los dientes, como si el enojo pudiera pegar mapas rotos. De vuelta cerca de Bordertown, junto al río, el tono volvió a cambiar, porque el príncipe ahora perseguía su siguiente obsesión, cañones. Sus capitanes arrastraron el nuevo cañón, dos hombres duros que parecían haber envejecido 10 años en una hora. Se quejaron de que era demasiado pesado, demasiado grande, imposible de mover. El caballero Carter miró a ese monstruo y preguntó por qué estaba custodiando algo que nadie podía robar, porque nadie podía moverlo. Roland suspiró como un artista obligado a explicarle arte a gente que solo entiende de papas. Esto no era algo. Era una obra maestra. Construida con sangre, sudor y acero. ¿Por qué nadie más podía ver su belleza? Entonces Lightning, paciente como un perro esperando que le lancen un palo, preguntó si podía empezar a limpiar el cañón. Roland lo permitió, y ella se lanzó como si fuera el trabajo más divertido del mundo. Al ver eso, el caballero preguntó si ella había firmado un contrato de trabajo. Roland explicó la parte absurda. Lightning insistió en trabajar gratis, mientras el príncipe siguiera inventando cosas interesantes. Ella solo quería comida y un lugar donde quedarse. Así que sí, Roland básicamente encontró un servicio de suscripción humano. O sea, él había quedado suscrito y con like, para que podamos seguir subiendo tus historias favoritas. Lightning terminó de limpiar y reportó que el cañón estaba vacío, listo para el siguiente paso. Roland les recordó a los soldados la primera regla, siempre revisar el cañón. Asegúrense de que no haya nada atorado adentro. Luego vino la pólvora y la bala. Empújenla bien para eliminar bolsas de aire, y después inserten la mecha.
Cuando todo estuvo listo, Roland ordenó que todos se alejaran, y él mismo encendió la mecha. Chisporroteó al instante, y todos se taparon los oídos como si esperaran que los dioses estornudaran. Excepto Lightning, sus ojos brillaban como si acabara de ver la mejor cosa del mundo. Y ¡boom! La bala atravesó el maniquí, dejando un agujero limpio en el pecho, como si el maniquí hubiera ofendido personalmente a la ciencia. Iron Axe casi se puso a rezar ahí mismo. Ese era el tipo de poder que reinicia cerebros medievales. Vane se quedó congelado, atónito. La bala ni siquiera se detuvo después de destruir el objetivo, voló otros 100 metros, aparentemente todavía enojada. Roland evaluó con calma. Para un primer disparo, fue sólido. Un cañón de 12 libras podría llegar mucho más lejos en condiciones adecuadas, así que fue una prueba exitosa. El caballero respetó el arma, diciendo que podía destruir a un ejército entero, pero le preocupaba el peso. Limpiar, cargar, transportar pólvora y balas era una pesadilla logística. Roland estuvo de acuerdo, pero dijo que valía la pena si les permitía destruir al duque. Rápido se corrigió: demonios híbridos. Ajá. Muy convincente. Vamos a fingir que no escuchamos esa parte. Entonces reveló el siguiente paso de su estrategia absurda: barcos. Había estado pensando en mover cañones por agua. Le había pedido al viejo asesor que consiguiera veleros de Willow City. Con la magia de viento de Wendy, la velocidad de transporte podría aumentar tanto para civiles como para cañones, y además daría ventajas estratégicas, especialmente contra el duque de la fortaleza Lonson. Roland imaginó un ataque por la retaguardia mientras las fuerzas del duque estuvieran distraídas, porque nada dice sorpresa como cañones apareciendo desde un río, como un servicio de entrega furiosa de inventos. De vuelta en la oficina, el asesor destrozó sus sueños con números. Un velero de 2 mástiles costaba 120 monedas de oro. La tripulación costaba otras 200. La tesorería solo tenía 315. Compraban los barcos y no podían pagar al ejército civil el próximo mes. O sea, cañones en el agua y un ejército impago en tierra. Básicamente invertir en tu propio golpe de estado. Roland argumentó que no necesitaba tripulación. El asesor se negó. Willow vendía los barcos con tripulación. Así funcionaba. Roland intentó otro ángulo, comprar en otro lugar, pero el asesor lo cerró otra vez. Los puertos estaban demasiado lejos y saldría más caro. Así que Roland hizo lo que siempre hacía cuando la realidad lo bloqueaba. Construyó otra puerta. ¿Por qué no fabricar el barco ellos mismos? Nada elegante. Solo algo que flotara y pudiera soportar cañones y tripulación. Con Wendy controlando el viento, ni siquiera necesitaban remeros. El asesor señaló el problema de los materiales. Roland sugirió madera liviana, luego se dio cuenta de que los troncos quizá no serían duraderos. Consideró un barco de metal soldado por Ana, pero recordó que ya había gastado metal en armas e infraestructura. Entonces se le encendió el foco. Cemento. Tenían toneladas de cemento sobrante de la muralla. Así que Roland propuso un barco Frankenstein, una base de madera, reforzada con barras de acero, y luego cemento para el resto. Un barco construido como un búnker flotante. Emocionado, el príncipe empezó a dibujar planos para su nuevo barco. El asesor probablemente pensó en jubilarse en ese mismo instante. Pronto, la ribera del río Redwater se convirtió en un astillero improvisado. La estructura básica tomó forma, y cuando Lightning la vio, bromeó diciendo que parecía una bañera gigante digna de los baños lujosos de un rey. Roland se rió y la corrigió: era un barco. Lightning siguió escéptica, diciendo que no se parecía a ningún barco que hubiera visto antes, pero, como ya sabían, los inventos de Roland nunca se veían normales. Wendy los miró bromear, aliviada de ver que Lightning y Roland se llevaban bien. Nictinga le comentó que Lightning siempre había sido así de energética, amable, naturalmente capaz de conectar con los demás, como en la asociación. Pero la mención de la asociación ensombreció el rostro de Wendy. Pensó en las hermanas que se habían quedado atrás. Se preocupó. Y mientras esa preocupación quedaba suspendida en el aire, la historia regresó a las montañas, donde esas hermanas marchaban hacia una pesadilla.
Las brujas avanzaban con cuidado por la cordillera cuando una detectó demonios cerca. La maestra, herida, amargada y todavía convencida de que mandaba, ordenó a Liv que la bajara y ayudara a las demás. Liv dejó con cuidado a su maestra en el suelo, y luego se giró para enfrentar a los monstruos con el grupo. Pero incluso mientras el peligro se acercaba, la mente de la maestra estaba clavada en la rabia. Escupió veneno contra Nictíngale por lo ocurrido, jurando venganza en cuanto encontrara la montaña sagrada y reuniera más brujas. ¿Y Wendy y Lightning? También se sintió traicionada por ellas. En su mundo, cualquiera que escapara de su control era una traidora, una forma elegante de decir que trataba a la gente como propiedad. Los demonios atacaron. Las brujas respondieron. Liv invocó raíces que se alzaron y atraparon a las bestias. Zephyr usó magia de aire, arrancándoles el aliento de los pulmones. Los monstruos cayeron, y la maestra incluso sonrió, porque nada cura el alma de una tirana como ver a otros luchar por su sueño. Estaba convencida de que, una vez llegaran a la montaña sagrada, serían lo bastante fuertes como para aplastar a la iglesia. Se dijo a sí misma que esta lucha era temporal, y que más adelante las esperaba el poder. Entonces lo vio. Estructuras como rascacielos se alzaban a lo lejos, torres que no parecían humanas, de pie como huesos de un mundo perdido. Su rostro se iluminó. Declaró que debía ser la montaña sagrada. Las demás lo dudaron. Los libros describían la montaña sagrada como serena, abundante, segura. Lo que veían parecía frío, alienígena, incorrecto. Liv también dudó, pero recordó lo que le había pasado a Nictíngale cuando cuestionó a la maestra. Así que se tragó sus dudas y avanzó, porque a veces sobrevivir significa mentirle a tus instintos. Así que todas la siguieron. Mientras seguían caminando, una de ellas cayó muerta. Sin aviso. Sin grito de batalla. Simplemente se fue. Liv quiso detenerse, con el corazón roto, intentando llorar a su amiga, pero la maestra les gritó que siguieran caminando. Les advirtió que detenerse significaba morir cuando cayera la noche. Liv empezó a llorar, dividida entre el duelo y la obediencia, mientras la maestra usaba el miedo como látigo, insistiendo en que quedarse quietas atraería ataques de demonios. Así que siguieron. Entonces otra bruja se dio cuenta de que la montaña había desaparecido. Las estructuras gigantes, como una ciudad, se esfumaron como un espejismo cuando el sol se puso. La confianza de la maestra se rompió. Cayó en desesperación, recordando que Lightning una vez habló de espejismos que aparecían y desaparecían, algo que se decía que pasaba en el mar, no en tierra. Aún así, la maestra espetó que eso no significaba que no existiera, orgullosa de tener razón incluso mientras todos morían. Y entonces el peligro volvió. Los demonios se acercaron otra vez, pero estos no eran demonios normales, algo más inteligente. Más letal. El primer golpe fue instantáneo. Demasiado rápido. Una lanza atravesó el pecho de una bruja como si fuera papel. Liv se quedó helada, con los ojos abiertos, ahogada en incredulidad. Otra pérdida. Otra amiga a la que no podría llorar. La maestra les gritó que atacaran al enemigo, ni siquiera afectada por las bajas. Y entonces aparecieron los demonios híbridos, con sus lobos demoníacos de guardia, como si fueran mascotas. Lobos de ataque. Inteligentes. Una bruja intentó convertir el suelo en un pantano, pero los híbridos saltaron de sus monturas con facilidad, cayendo frente a ellas como si la gravedad fuera opcional. Uno balanceó el brazo y pulverizó a una bruja con fuerza brutal, sangre salpicando, gritos cortados de golpe. Las hermanas restantes temblaron, atrapadas entre el terror y la certeza de que huir quizá no serviría de nada. Un híbrido se enfocó en una bruja pelirroja. Su rostro perdió el color mientras se acercaba. Pero en ese instante, una bola de fuego lo golpeó, más molesta que dañina, pero ganando un segundo. La bruja le agarró la mano, suplicándole que corriera, pero la bruja joven no podía moverse. El trauma le había convertido las piernas en piedra. Otra bruja luchó con una pequeña ballesta, valiente, desesperada y trágicamente superada. El híbrido la pateó en el pecho. Cayó con tanta fuerza que no habría sido raro que muriera.
Liv se negó a rendirse. Invocó raíces otra vez, envolviendo por completo a un híbrido, inmovilizándolo. La maestra envió a su serpiente a enroscarse alrededor del monstruo, obligándolo a arrodillarse. Liv gritó que todas corrieran mientras ella lo contenía. Pero una hermana la advirtió, el otro híbrido estaba tomando una nueva lanza. Los pies del demonio se hundieron en el pantano, frenándolo, pero aún así lanzó con una velocidad aterradora. Una estela rosada cortó el aire. El impacto no dejó más que neblina, como si el mundo mismo hubiera sido cortado. Liv apenas esquivó. Entonces estalló la electricidad, el poder de otro híbrido recorriendo todo lo que tenía cerca. Liv gritó, no, pero en ese segundo, la electricidad atravesó a las brujas. Los cuerpos cayeron. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por el chisporroteo de energía y respiraciones desgarradas. Ahora solo quedaban Liv y su maestra. Liv no podía aceptar lo rápido que todo se había derrumbado. Como el mundo había pasado de viaje hacia la salvación a fosa común. Entonces el híbrido se acercó a la maestra y, en un solo movimiento, la agarró y la levantó como si no pesara nada. Ella entró en pánico, soltando sus serpientes venenosas. Una mordió ese apéndice con forma de lengua del monstruo, brotó una neblina roja. Molesto, el híbrido aplastó las serpientes con las manos. Y luego, a la maestra también. Sus lágrimas cayeron mientras Liv miraba horrorizada, su maestra, arrogante e intocable, por fin se había topado con algo que no le importaba su actitud. Luego el híbrido soltó su cuerpo muerto, ya sin poder moverse, ya sin poder respirar. Y ese mismo monstruo empezó a ahogarse, luchando por respirar. Sus piernas temblaron. Se desplomó. Muerto. Los ojos de Liv se abrieron cuando todo encajó. Ese apéndice, la lengua, era la debilidad. Se giró hacia el otro híbrido aún atrapado en el pantano, forcejeando y gritando. Vio la misma lengua y no dudó. Corrió hacia una hermana caída, tomó una ballesta y apuntó con manos temblorosas. El duelo se transformó en rabia. Dijo, esto es por mis hermanas. Y disparó. El virote dio en el blanco. Estalló la neblina roja. El segundo híbrido cayó. De pronto, el campo de batalla quedó en silencio, salvo por los sollozos de Liv. Se desplomó de rodillas entre los cuerpos de sus hermanas, con lágrimas cayendo sin control, con el dolor devorándose cada gramo de fuerza. Ganó. Pero la victoria se sintió como ahogarse. La historia volvió de golpe a Bordertown, al hospital de campaña, donde se desató un miedo distinto. Nana yacía en la cama, y la realidad golpeó a todos al mismo tiempo, su madurez había llegado. Se veía pequeña bajo las mantas, con los ojos muy abiertos, la voz temblando mientras hacía la pregunta que nadie quería oír, ¿voy a morir? El príncipe y los demás se inclinaron con sonrisas cálidas, tranquilizándola de inmediato, diciéndole que estaría bien. Y detrás de esas palabras había una certeza silenciosa, no esperanza ciega, sino fe construida con esfuerzo diario. Nana había estado liberando su magia cada día. No la dejaba acumularse. Si la teoría del príncipe era correcta, su magia no se volvería contra ella. Y ahí mismo, en esa habitación de hospital, el futuro entero de las brujas dependía de si el cuerpo de esta niña gentil demostraba que el príncipe tenía razón. O demostraba que el mundo era aún más cruel que los demonios. Y el episodio de hoy termina aquí. Mientras Bordertown espera en silencio junto a la cama de Nana, el mundo no se detiene. Una sobreviviente ha aprendido cómo matar demonios híbridos, a costa de todo. Monstruos más inteligentes están en movimiento. La iglesia está observando. Y gobernantes a lo largo de la tierra se preparan para la guerra. En el próximo episodio, descubriremos si la teoría del príncipe realmente salva a las brujas o si la esperanza solo era tiempo prestado. Porque a partir de ahora, esconderse ya no es una opción. Hasta la próxima, amantes de las brujas.